Terminamos el miércoles el estudio del libro de Daniel y vamos a entrar en una serie de estudios de libros de profetas menores. El primero de ellos que vamos a estudiar es el libro de Habacuc. Sí existe, está en el Antiguo Testamento. Si lo buscan, lo van a hallar. Probablemente algunos es primera vez que oyen que hay un libro que se llama Habacuc, pero sí existe. Y cuando lo encuentren, se ponen de pie, vamos a leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 1. Este día, el título del estudio es En busca de respuestas. Muchas veces nosotros nos pasan situaciones, diferentes situaciones, tenemos diferentes inquietudes y buscamos respuestas. Por todos lados, muchas veces andamos buscando respuestas a muchas dudas que tenemos, a muchos problemas que nos suceden. Y el libro nos va a enseñar un diálogo. Este libro es un diálogo. Cuando ustedes lo lean en su casa y luego que lo estudiemos acá, se van a dar cuenta que es un diálogo directo con Dios. Habla Habacuc, habla Dios, habla Habacuc, y así. Es un diálogo. Es un libro muy bonito, muy bello. Dice la Escritura, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, qué bueno es de darnos el privilegio de estar esta tarde en tu casa, Señor, en el mejor lugar que tú nos has dado para poder estudiar tu palabra, Señor. Que este mensaje sea directo de parte de ti por medio del Espíritu Santo, quienes estamos acá, Señor. Que podamos valorarlo y que podamos ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. El autor de este libro, pues indudablemente que es Habacuc. Y sus profecías estaban dirigidas al reino del sur. Recuerden que Israel estaba dividido en dos reinos, reino del sur, reino del norte. Reino del norte era con su capital Samaria, Israel, y reino del sur, su capital Jerusalén, que era Judá. Habacuc está orientando su profecía hacia ese reino. En ese momento histórico, Babilonia se había convertido en una gran potencia. Era un gran imperio. Y ese imperio indudablemente amenazaba a toda la región. Ustedes saben que cuando alguien quiere hacer valer su poderío, ya sea militar, económico o de alguna otra forma, los imperios siempre tratan de ganar y ganar más espacio. Y eso es lo que estaba pasando en este momento de la historia. Estaban siendo amenazados por el imperio babilónico. Y al final, pues ustedes saben, y si no lo saben, sucedió lo que tenía que suceder. El propósito del libro es mostrar que Dios siempre tiene el control de todo. Eso es algo que es una verdad absoluta, que usted y yo no debemos de ponerle en duda.
En el momento en que la ponemos en duda es como que estuviéramos desamparados y que estuviéramos solos. Dios tiene el control de todo. A pesar de que en ocasiones nosotros vemos que quienes no son temerosos de Dios, que indudablemente son más que los que somos temerosos de Dios, hacen sufrir o se aprovechan de otros. Vemos que prosperan, viven normalmente y no reciben castigo o consecuencias directas. Vemos nosotros que no les pasa nada. Pero quiero decirle que eso es aparente. No es que no les pasa nada o es que no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Hay un dicho popular que dice, Dios tarda, pero no olvida. Lo que pasa es que nosotros no vamos a ver cuál es el fin, ni sabemos internamente qué pueda sucederle a los que no son temerosos de Dios y a pesar de eso se aprovechan de los hijos de Dios. Por eso cito la segunda carta de Pedro, en su capítulo 3, los versículos 7 al 10, yo se los leo rápido. Que dice Pedro en su carta, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Es decir, nosotros vemos que existe la injusticia y decimos nosotros, ¿por qué no nos pasa nada? Hay un día final, hay un juicio final donde las cosas se van a poner bien a cuenta. Y de la perdición de los hombres impíos, dice ahí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En primer lugar, les decía, Dios tarda, pero no olvida. O sea, ahí está, la mano de Dios pronto se va a ver. Pero también la carta nos deja ver que hay esperanza y que probablemente aquel que no es temeroso de Dios, Dios le está dando la oportunidad de que se arrepientan, de que cambie sus pasos y que sea diferente, que su forma de actuar sea diferente. O sea, muchas veces Dios todavía no actúa contra alguien que está actuando mal porque le está dando la oportunidad de que se arrepienta. Cuando el pecado abundó, dice Pablo, abundó la gracia, ¿verdad? Y hay algunos que nos perdona una gran cantidad de pecados, por los cuales nosotros el castigo que debimos recibir era mayor que a los otros que le decimos pase y dé testimonio. Nosotros tenemos en la iglesia a un hermano que si nosotros le decimos pase y dé testimonio, ¿qué va a decir? Pues, si el hombre ha sido prácticamente un santo, pero hay otros que tienen un testimonio que pone de punta los pelos, ¿va? Pero a pesar de todo eso que han sido o que hemos sido, Dios ha sido misericordioso. El Salmo 103 dice en sus versículos 8 en adelante, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, Dios a todos nos da la oportunidad. Yo no sé cómo está usted, ni sé cómo estoy yo. Usted está aquí sentado y parece un santo, solo las alas les hacen falta. No sé cómo es su vida privada. Usted analícese como hijo de Dios, como temeroso de Dios, pero analícese. Si realmente no hay algo por ahí que usted esté andando medio chueco.
Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Le está dando oportunidad de que cambie, que se arrepienta, que cambie. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y cada uno de nosotros lo sabe. Por eso nos advierte la palabra. Esta es una advertencia. Nos advierte que es amor, que tiene misericordia, pero que también es fuego consumidor. Eso que no se le olvide. Yo lo aprendí desde hace mucho tiempo y la hermanita que me lo dijo se me quedó viendo y me dijo, ya hace más de 30 años, más quizás. Yo tengo 52, les dije la vez pasada, ¿no? O 50 de estar en el Evangelio. No, pues no, yo empezaba. Y me dijo, mira, me dijo, Dios me dijo es lento para la ira, es grande en amor y misericordia, pero también es fuego consumidor, me dijo. A saber qué me vio o qué supuso en lo que yo andaba. Pero me dejó bien grabada el cincho. Como cuando le dan a uno de pequeño en la espalda y le queda marcado el cincho. Ah, pues me quedó marcado. Me marcó. Dice la Escritura en Números 14, 18. Jehová es tardo para la ira. Lo que les estoy diciendo. Y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de sus padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ese era Moisés. Moisés interviniendo por su pueblo, intercediendo. Moisés nos da el ejemplo a los líderes espirituales, porque los líderes espirituales estamos para eso, para interceder por la congregación, para orar por la congregación, para decirle al Señor, mira, yo veo que el hermano tal anda chueco, dale una oportunidad de que cambien. Cuídala a la congregación, que se mantenga firme, que se mantenga fiel, que sean constantes, que no sean rebeldes. Entonces, todo eso, Moisés intercedía por su pueblo. Pero saben que estaba aquí y el castigo ya estaba. Porque la respuesta, cuando ustedes, si se interesan por esta cita, van a su casa y siguen leyendo, se darán cuenta que vino la condena de Dios. Y le dijo a Moisés, está bien, no me los voy a acabar. Porque Dios le dijo, me los voy a acabar. Dios a veces es radical, man. Me los voy a acabar. Aunque nos dijera, me los voy a acabar a todos ustedes. Y Moisés le dijo, no hombre, y te voy a dar otros. Y quizás Moisés tuvo la visión, no, me va a dar otros, pero van a salir peores quizás. Pues sí, si es que el pecado es genético, viene en nosotros y se traslada de gen en gen. Está bueno, le dijo, te lo voy a dejar, le dijo. Pero todos esos, le dijo, no van a entrar a la tierra prometida. Van a estar 40 años en el desierto, le dijo, y ahí van a quedar. Ese fue el castigo. Eso nos confirma que nuestras acciones fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano, o más temprano que tarde, van a tener consecuencias, que se le graben en la mente. Nuestras acciones fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano, o más temprano que tarde, van a tener consecuencias. Después no ande llorando. ¿Qué cómo? Yo no lo sé. Pero este libro nos muestra cómo Dios castigará la rebeldía, la desobediencia y la idolatría de un pueblo, en este caso de Israel y de Judá. En todo caso, a todo el pueblo de Dios.
Miren, este estudio es preventivo, hermano. Es preventivo. Todo lo que yo les he dicho desde que inicié, no es cierto. Yo advirtiéndoles estoy. Yo no estoy señalando a ninguno, ni nada, ni he señalado ningún pecado. Pero sí estoy advirtiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso digo que es preventivo. Que todos aquellos actos que se encuentran fuera de la voluntad de Dios, catalogados como iniquidad, tienen o tendrán sus consecuencias. Así como todas las acciones fuera de la voluntad de Dios, todo eso tiene consecuencias. Puedes gozar y hasta reírte por un tiempo. Puedes hasta burlarte de esta advertencia. Pero muchos, incluyendo a este servidor, por nuestros actos equivocados, fuera de la voluntad de Dios, estamos pagando, ya sea con nuestra salud. Usted no crea, toda su indisciplina alimentaria, que usted no se cuida, porque tiene una edad donde usted come cualquier cosa y no le pasa nada. Usted dice, déjeme lo que sea, venga lo que venga, no le pasa nada. Espérese. Todo eso le va a cobrar factura en un futuro. Si usted se empieza a disciplinar desde allá, pues las cosas van a ser diferentes. Pero tenemos que pagar con la salud. Tu servidor paga con la salud muchas cosas que en el pasado, si se hubiera disciplinado, si se hubiera advertido, probablemente no hubiera llegado a los extremos donde han llegado mis enfermedades. Fuera de la voluntad de Dios, tenemos que pagar muchas veces con dinero. Hay que pagar con dinero. Hay que pagar esas facturas, esos daños que hemos hecho. Principalmente aquellos que andan regando hijos por todos lados, ¿verdad? Principalmente aquellos que por su desobediencia tienen accidentes y no son ellos inocentes, sino culpables de los accidentes. Y cosas por el estilo. Se ve obligado a pagar con bienes materiales y hasta con consecuencias mayores. ¿Cómo qué, me dirá usted? La pérdida de confianza, la pérdida de credibilidad, la pérdida de oportunidad. Muchas veces puede ser que no pierda dinero, puede ser que no pierda bienes, puede ser que la salud la tenga bien, pero agarra una fama de lo que usted es, de su forma de actuar. ¿Y cuándo la paga? Cuando usted quiere ir hacia otro lugar, hacer un préstamo, cuando usted quiere un mejor empleo o se quiere cambiar de empleo, cuando usted ha cometido errores, desfalcos o cosas por el estilo, y de todos conocidos que le gusta apropiarse de lo que no es suyo, entonces ¿quién va a confiar en usted? Hay desconfianza. No digamos en el matrimonio, cuando somos infieles, perdemos la confianza de nuestra compañera de vida o viceversa. Y recuperarla no es tan fácil, no es tan fácil. Muchas veces perdemos oportunidades por los errores que cometemos. Así que nosotros tenemos que estar cuidadosos de estar dentro de la voluntad de Dios. Escuché un testimonio de un hermano. Este hermano no conocía de Dios, andaba desviado y se casó. Pero luego, ya casados, empezaron a ir a una iglesia, los convencieron. Llegaron los hermanitos de Zacatecoluca a su casa, lo evangelizaron y empezó a ir a la iglesia.
Es un supuesto porque ustedes no han llegado. Y empezó. Y dice que pasó los años más maravillosos del Evangelio. Es decir, de su primer amor, con su familia, asistían y todo. Era una tranquilidad, una felicidad. Dios los estaba bendiciendo. Pero dejaron de ir. Dejaron de ir un tiempo. Y durante ese tiempo que dejaron de ir, volvieron los problemas. Con él, el problema de alcoholismo. Y tras el problema del alcoholismo vinieron los problemas económicos. Y tras los problemas económicos vino el adulterio. No de él, de ella. Eso es lo grave del asunto. Vino la inestabilidad. Y al final, la separación. Y ya con 3 hijos. ¿Cómo lo ve? Fuera de la voluntad de Dios. Este hombre cuenta que volvió de nuevo su mirada a Dios, tal como lo hizo Nabucodonosor a los 7 años. Y volvió de nuevo a la iglesia y de nuevo Dios ha vuelto a bendecirle. Ha estabilizado su vida junto con sus hijos, que por supuesto le quedaron a él, porque ella se fue para los Estados Unidos. Nos cuenta la situación. Esto es una realidad, hermano. Dios tiene el control de todo. Pero debemos estar bajo las alas de Él, bajo su soberanía, bajo la sombrilla de Dios. Lejos de Él es muy difícil. Y no sabemos cómo Dios pueda reaccionar en lo particular con cada uno. Con cada uno de aquellos que inconsciente o conscientemente jugamos con eso. Con fallarle a Dios, con no respetarlo. Las interrogantes y dudas de muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Usted no me deja mentir, que vienen desde nuestra infancia. Estamos pequeños, muchas cosas que no las entendemos, y a cierta edad los niños empiezan, papi, ¿por qué tal cosa? Papi, ¿por qué tal cosa? Y no hayamos muchas veces que decir, ¿va? Pero todos tenemos interrogantes. Algunas de las situaciones que afectan a los que están alrededor, otras que nos afectan de forma directa. Lo cierto es que buscamos respuestas a todo aquello que muchas veces nosotros no entendemos. Ejemplo, ¿por qué la delincuencia siempre persiste? ¿Por qué tanta contaminación y la gente no hace nada, ni los gobiernos hacen nada? Y en esto estamos involucrados, usted y yo. Todos nosotros contaminamos el medio ambiente. Todos nosotros. Hoy nos preguntamos por qué tanta contaminación y no sabemos lo elemental del manejo de la basura, por decirle algo. Nada menos hoy venía detrás de un vehículo que venía tirando cosas. Se terminaban la bebida, la tiraron. Se terminaron los churros, los tiraron a la bolsa. Pero después nos preguntamos cuando son las inundaciones, cuando se dan los problemas, y decimos, qué barbaridad, este gobierno tiene la culpa. No, pues sí, porque el gobierno tiene la culpa de todo. Y yo no estoy defendiendo al gobierno. Lo que sí estoy diciendo es que nosotros no tenemos conciencia de lo contaminantes que son. Manejo de la basura debería ser algo fundamental que nosotros deberíamos de preguntar y manejarlo bien. ¿Por qué tanta pobreza en el mundo? Y otros disfrutan sin importarles los que sufren. Ya les he dicho, los sueldos que ganan los deportistas de primer nivel son una ofensa para la población. Son una ofensa. Y hay tanta necesidad en el mundo que deberían de ver cómo se canalizan ciertos fondos
y no hacer eso, que una sola persona gane X cantidad de millones en un mes, por ejemplo. No, yo no le entiendo, no le encuentro sentido. ¿Por qué la corrupción siempre persiste? En todos los gobiernos hay corrupción. A todos los niveles hay corrupción. ¿Por qué persiste? ¿Por qué las personas siempre tienen que hablar de otros? Y no hablan en bien. ¿Por qué tienen que hablar en mal de otros? Desprestigiar a otros. ¿Y qué provecho tienen con hacer eso? Me pregunto. ¿Por qué tantas enfermedades? Y la mayoría a los más necesitados. Pues sí, claro, son los que tienen menos recursos, ¿sí? Se cuidan menos y somos más desordenados. E incluso cuando las enfermedades vienen, más de algunos de ustedes se han preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a Gabriel? ¿Por qué no a Dimas? No, que a mí me cayó. Yo tuve que estar enfermo. Nos preguntamos, no es broma. Hacemos ese tipo de preguntas. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta intolerancia en las calles? Espero yo que la intolerancia en las calles vaya disminuyendo, porque hoy con las redes sociales lo ven a usted peleándose en la calle y lo suben, lo van a traer. Y allí se llevan a los dos o los que se metieron. Espero que con eso se vaya solucionando. ¿Por qué unas personas discriminan a otros? Porque hay personas de primera categoría, segunda y hasta de tercera categoría. La no respuesta a muchas interrogantes, como la de un niño que pregunta a su papá, ¿por qué nos dejó mi mamá? El caso que les acabo de decir del testimonio. Y el hombre no puede dar respuesta. ¿Y qué respuesta va a dar? ¿Le va a echar la culpa a la mamá? Él inició el alcoholismo. Él empezó a fallar en el hogar. Él empezó a faltar en la parte económica. También él tuvo la culpa como la tuve ella. Ambos tienen la culpa, pero ¿qué le puedo decir yo a un niño de 7 años que me pregunta, ¿por qué se fue mi mamá? Es bien difícil. Y muchas veces nos hace que caigamos en un grado de conformismo. Y muchas veces decimos, no, es que así son las cosas. Así es. Esto no se compone. Pero a veces reaccionamos de diferente manera y peor. Endurecemos nuestro corazón y nos volvemos igual o peores de quienes nos han hecho daño. ¿Saben? Les voy a dar un ejemplo. En mujeres y hombres que se contagiaron de SIDA. Esta historia es real. De manera ocasional. Mujeres y hombres que se contagiaron de SIDA de manera que no fue intencional. Por el adulterio de un hombre, por el adulterio de una mujer, o qué sé yo. Pero sucedió. Primero se preguntaron, ¿por qué a mí? Y luego decidieron contagiar de manera intencional a quien se les pusiera por delante. Es una historia real. Y ese patrón se ha repetido. Y más de alguien lo ha repetido en este país también. Así es que hombres tengan cuidado. Porque a veces endurecemos más nuestro corazón e intentamos que también otros paguen lo que a nosotros nos hicieron. Cuando la realidad sería volvernos a Dios, ¿o no? Pero eso hacemos. Un accidente vial provocado por un ebrio, que hay víctimas mortales y los familiares se toman la justicia en sus manos. Eso es real. Eso se da. Había un himno que había antes. A mí me gustaba. Tal vez alguno no.
que decía golpe con golpe yo pago. ¿Verdad que sí? Bien saben, ¿verdad? Bien saben, ¿verdad? Habacuc estaba en esa situación y va al altar de Dios a preguntar, como muchos de los que le he puesto, por ejemplo. Se va a preguntar y le dice al Señor, del versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción, violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley está debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío cede al justo, por eso sale torcida la justicia. Él observaba que su pueblo Judá persistía en la violencia, persistía en la destrucción, persistía en las contiendas, persistía en los pleitos. La ley era usada para el poderoso, no según la verdad. Y el impío se aprovechaba del justo. Todo ello lo resume él en iniquidad. ¿No le hace a usted todo esto que es algo parecido a lo que sucede en nuestro tiempo? Este tipo de actitudes se han mantenido. Durante los años se ha mantenido. Ellos, el pueblo de Dios, a pesar de la amenaza inminente de los asirios y de los babilonios, no cambiaban. Insistían en sus costumbres paganas, idólatras, en su iniquidad, sin el mayor deseo de volverse a Dios. ¿Sabe usted que la gran mayoría de todos los pueblos del mundo estamos ante la amenaza de una guerra que puede llegar a ser hasta nuclear? Que traerá, si no ya vienen o ya los tenemos, problemas de inflación. Que pese a venir una crisis económica y hasta una depresión parecida a la que sucedió en los años 30 en los Estados Unidos, todos seguimos igual, sin temor de Dios. El peligro está allí, inminente. Allí está el peligro. Y no buscamos a Dios para que nos dé una respuesta, para que nos proteja como país. No lo buscamos en comunión. Y hay un detalle bien importante en esta primera parte del libro, en estos primeros versículos de Habacuc. El profeta no fue a proclamar sus quejas al patio de la ciudad. El profeta no se fue al Parque Libertad. El profeta no se fue al Parque Bolívar a agarrar un micrófono y empezar a gritar. El profeta no hizo eso. No se quejó con los que estaban a su alrededor. No empezó a murmurar como muchas veces nosotros lo hacemos, quejándonos. El profeta fue directo a Dios. Podría decirse que fue osado. Al leer la escritura de entrada decimos, es un atrevido. Por la forma en que hace las preguntas a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Se siente fuerte. Pero en ningún momento le faltó el respeto a Dios. Fue a Él. Igualmente, usted y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y de la misma manera que el profeta fue a Dios, igual usted y yo debemos ir a Él. Con todas nuestras interrogantes, con todos nuestros problemas, a hablar con Él de todo lo que nos sucede. De la misma forma que el profeta lo hizo, lo podemos hacer nosotros. Creo que podemos obtener
mejores respuestas que las que vamos a obtener de los que están a nuestro alrededor. Y me atrevería a decir que vamos a obtener mejores respuestas aún que las que nos puedan dar nuestros líderes religiosos. Es decir, ir y buscar a Dios de manera directa. Ir al trono de la gracia. No sé cuáles son sus interrogantes. No sé qué situación puede estar pasando. Pero el velo del templo se rompió para que tuviésemos entrada al lugar santísimo. De manera directa, sin necesidad del sacerdote, sin necesidad del sacrificio, sin necesidad de ir una vez al año, sino todo el tiempo, porque el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y eso permite que usted y yo vayamos al trono de la gracia y le planteemos a Él nuestras interrogantes. ¿Por qué, Señor, me está sucediendo esto? ¿Saben? Puede ser que recibamos respuestas alentadoras, como también respuestas en que nos señalen que estamos pagando consecuencias de nuestros errores por fallarle a Dios. Pero, ¿cuál es la ventaja? Usted y yo estamos ante el trono de la gracia. No estoy ante los demás. No le he dado a conocer a los demás mis antecedentes. Es con el Señor directamente. Si yo voy ante los demás, lo más seguro es que si es hábil en comunicación, probablemente va a contar, ya oíste lo que me vino a contar, mira, y esto y lo otro. Y no nos va a ayudar a resolver el problema, nos va a ayudar a distribuir el problema. En muchas ocasiones mejor lo hubiéramos publicado en un diario de mayor circulación. Pero cuando vamos al trono de la gracia, vamos a obtener respuesta. Porque este libro nos enseña que la oración de Habacuc, que el pedido de Habacuc, que la pregunta de por qué y hasta cuándo, tuvo respuesta. Tuvo respuesta. Porque Dios siempre responde a nuestras inquietudes. Así es que, si usted es un hijo de Dios y tiene acceso directo al trono de la gracia, por eso le recuerdo, Dios está obrando en el mundo. Dios está obrando en su vida. En cuanto a la iniquidad, porque Habacuc lo resume en iniquidad. Y la iniquidad es estar siempre, esa siempre va a existir. Va a existir la iniquidad hasta que Cristo venga. Y la iniquidad va a persistir después cuando estemos en el milenio. Porque la iniquidad va a estar en las naciones paganas que no recibieron a Jesús y que van a ser gobernadas por Cristo y por su iglesia. Esas van a estar allí. Esas van a persistir. La iniquidad ahí va a estar. No crean que no va a existir. Sí va a existir. La iniquidad es desviarse de manera profunda y continuada de los valores de Dios. La iniquidad es injusticia grave, es maldad extrema, es perversidad, es una conducta repetitiva y premeditada, es perversidad, es injusticia, es vileza, es maldad. Y todo eso se resume como frutos de la carne. Los frutos de la carne son iniquidad. Váyase a Gálatas y ahí los busca. Y ahí le va a dar un detalle. Y dentro de la iniquidad podemos clasificar la corrupción gubernamental, la destrucción de los bosques de manera premeditada, la delincuencia reiterada, porque uno se pregunta, mire, o sea que no hay delincuencia. ¿Cómo no? Ahí andan siempre. Ahí andan. Si se descuida, pueden perder usted algo.
Iniquidad es pecar reiteradamente y haciendo creer que usted es un hijo de Dios al resto de la congregación. Eso es iniquidad. Y Dios lo sabe. Y Dios nos observa. Porque Él tiene control de todo. Habacuc estaba cansado de ver tanta iniquidad. Y por eso dice, ¿hasta cuándo? Usted y yo puede ser que digamos lo mismo. En un momento vamos a estar igual que Habacuc preguntándonos por muchas cosas. Por eso quiero que leamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, para cerrar. Primera carta de Juan, en el capítulo 3, los versículos del 4 al 10. Y esto que se nos grave, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es decir, Él vino, murió por usted y por mí una sola vez. Nos dio el perdón y la vida eterna y nos limpió de pecado. Sed santos, dice la Escritura, porque yo soy santo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué pecamos? Porque nos separamos en un momento de Dios. Nos alejamos en un momento de su presencia. Nos escondemos de la presencia de Dios. Porque todo pecado muchas veces lo hacemos alejados de los demás. Pero Él está allí. Hijitos, dice el Señor, dice Juan. La forma en que nos trata, miren. Ya a esta altura ya era un anciano. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es decir, el que es bueno es bueno. El que es cristiano es cristiano. Pero el que no lo es, siempre va a andar chueco. El que practica el pecado es del diablo. Aquí se fue más al extremo, miren. Así es que cuidado con alguno de ustedes. La práctica del pecado. La práctica del pecado es disfrutar eso que estamos haciendo. No es caer en pecado. Caer en pecado es que yo cometí un error, me arrepiento como hijo de Dios y digo, Señor, yo no sé, me descuidé, dejé que las cosas pasaran y vine yo y me metí en este rollo y ahora no sé ni cómo salir. Ayúdame tú, Señor. Pero practicar el pecado, ejemplo, adulterio, y estar en adulterio y no salir de allí, eso es practicar el pecado. No es lo mismo que fue algo por un descuido. Tuvimos un descuido que no debimos haberlo tenido, pasaron las cosas a más y no debió haber sucedido, pero sucedió. Ahí póngale usted la carne débil, ¿no? Pero le gustó y se quedó allí. Empezó a sacar dinero de la empresa, empezó a jugar con el dinero de la caja chica, empezó, mañana lo repongo, este fondo de los empleados, voy a jugar con él, mañana lo repongo y le gustó y entonces usted se volvió un pecador de manera reiterada. Está robando de manera reiterada, está jugando con fondos que no son suyos. Eso es pecar. Eso es practicar el pecado. Usted está practicando el pecado. Usted está en el pecado. Se fue y se echó unas copitas porque ya le dijimos, mire usted, si ya salió de eso, cambie sus amistades, cambie los lugares que visita, cambie los teléfonos. Pero vino usted y cayó.
Está bien, se arrepiente, dice, bueno. Pero no, a raíz de eso, agarró avión y hoy, en el menor descuido, sabe para dónde agarra. Está practicando. Y los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos. Los homicidas y los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. Si están practicando el pecado. Hijitos, no se engañen, que el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? Las arras que nos ha dado. El Espíritu Santo en usted y en mí como templo y morada. Allí está. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tomemos en cuenta la palabra. La palabra es clara, hermanos. Lo que debemos hacer, en resumen, y después de escuchar este estudio preventivo, es ir al altar de Dios, hermano. Si alguien de ustedes ha sido tocado en algo, vaya al altar de Dios. Abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya que aún es tiempo. Vaya ante Él. Trate de estar fuera de aquellos que están cometiendo iniquidad. Aléjese de ellos. Lo más que van a hacer es hacerle daño. Y no olvide que Dios está obrando en el mundo. Y que Dios, si no está obrando en su vida, puede obrar en su vida. Que no se le olvide. Usted me preguntará, ¿y cuál fue la respuesta de Dios? Ven el miércoles. Ven el miércoles. El miércoles vamos a estudiar, porque ahorita solo hablaba Habacuc. Falta que hable Dios aquí en este libro. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia en primer lugar. Perdónanos por nuestras iniquidades, Señor, porque más de algo podemos tener ahí. Permite que danos ese tiempo para pedirte perdón, Señor, para poder reparar un daño si lo hicimos, para poder mostrar nuestro arrepentimiento y poder recibir esa bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Y si esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde está, levante su mano y la baja de inmediato. Solo levante su mano. Yo quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que aún no ha recibido al Señor como su Salvador personal? ¿Habrá alguien? Gracias, Señor, porque todos los que aquí estamos somos tus hijos, Señor. Y si hubo alguien, dale una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos, nos ponemos de pie, cantamos una alabanza para despedirnos. Tres. Amén. Cantamos al Señor. Vamos a cantar esta alabanza. Puedo imaginarme el día que estemos en su presencia. Podemos imaginar ese momento que esperamos. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme
que allí veré con tu rostro de mí. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, Cristo, en silencio quedaré. Estaré en tu gloria, no me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún no puedo hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo te reflejo en mi corazón. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, pues silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, No me tendré que arrodillar. cantaré, aleluya. Quizás aún no puedo imaginarme, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, En silencio quedaré, yo estaré de pie en tu gloria, no me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. solo imaginarme. Solo imaginarme. Solo imaginarme. Vamos a decir una vez más, rodeado, rodeado. De tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, En silencio quedaré hoy estaré de pie en tu gloria, no me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún no puedo hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. De esa misma actitud vamos a decir: Santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hoy rendimos adoración, hoy rendimos a ti, Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Recibe toda gloria, toda honra. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo.
puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Solo imaginarme. Amén. Damos la gloria a ti, Señor.